¿Ya estás como moderadora? Sí, ya estoy compartiendo, de hecho. Ahorita voy a empezar a proyectar. Perfecto, perfecto. Tenemos tiempo, ¿no? Sí se empiezan a ver las diapos, ¿verdad? Todavía no. Ok, ya empecé a presentar. ¿Pueden verlo? No, no se ve nada. Ahora sí creo que ya, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, como ya habíamos visto, más bien las consideraciones clínicas de ciertas fracturas que sabemos que son por ciertos mecanismos traumáticos, por así denominarlos, y son más riesgosos en lo que son las edades adultas, pues bueno, ahora vamos a pasar a una evaluación radiológica. Y justamente encontré un artículo más o menos que nos indica cómo debemos nosotros el tratar de prescribir o el tratar de describir más bien lo que es una radiografía, ¿no? Justamente son consideraciones técnicas y no siempre se va a tener como que al tanto, es decir, de que tengamos radiografías a la mano, ¿no? Entonces encontré la regla de los dos, las dos proyecciones, dos articulaciones, exploraciones sucesivas y miembros. En las proyecciones, pues vamos a tener proyecciones, como ya sabemos, anteroposterior y lateral. En general también podemos tener lo que es frente o así, ¿no? Las articulaciones, pues en sí
no hay tanto que decir porque son proximales o distales y más bien se debe de ver en las radiografías. En los miembros, lo mismo, ¿no? En los miembros se mencionaba más bien a los pacientes pediátricos, por así denominarlos, ¿no? Mayormente se deben de hacer como que una sola vez y para la evaluación y más bien compararlas. Las exploraciones sucesivas vienen siendo más bien el tratamiento que se les va a dar, es decir, el progreso que vayan teniendo. Si tú le prescribes a tu paciente, no, pues debes de venir cada mes, cada 2 meses para que te cambien el yeso, por así denominarlo, ¿no? Y justamente hay una semiología radiológica de las fracturas, que va a depender del tipo de fractura, la ubicación y las relaciones de los fragmentos óseos. Vamos a empezar describiendo la ubicación de la fractura. Para primero decir la región anatómica, en dónde sucedió la fractura, es decir, en qué hueso anatómico, ¿no? No pues en húmero, radio, etcétera. Un hueso comprometido, en algún otro hueso se comprometió. La parte del hueso quiere decir si es un tercio, un medio, etcétera. La parte específica, justamente la parte específica se mencionaba más bien, por ejemplo, el cuello, entre otras, ¿no? Las relaciones de los fragmentos óseos a posición parcial, completa, distracción, angulación, avulsión, acabalgamiento o depresión. Más adelante vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Los tipos de fracturas también suelen ser justamente los más importantes y es cómo se va a ir describiendo una, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Antes de eso, es necesario o es primordial conocer lo que es la epífisis, la fisis, la metáfisis, diáfisis, más bien la estructura de un hueso, ¿no? En esta imagen creo que se me hizo como que la más factible e interesante encontrar, por ejemplo, el cartílago articular, la epífisis, la metáfisis. Una es una descripción anatómica, se podría decir, en un hueso normal, una visión normal, y la otra, cómo lo vamos a encontrar radiológicamente. Pero, como dicen, ¿no? Pues las densidades van a depender mucho de esto y más bien de las densidades en la posición en la que se encuentren, antero-posterior, frente o frontal. Como ya sabemos y como se vio ayer, no siempre se va a tener una buena visión, por así decirlo, ¿no? Muchas veces nos va a costar. Y mencionaba aquí que igual se suele ser un poco más difícil en lo que son los pacientes más bien, por ejemplo, los obesos, entre otras, ¿no? Bueno, ahora sí, prosiguiendo, nuestro compañero pues ya nos habló un poco de los tipos de fracturas, de hecho fue su tema, y vamos a proceder a ver más o menos o a visualizar cómo es una fractura en sí, cómo se podía ver radiológicamente en sí. Una fractura transversa o las transversales es cuando justamente la dirección de la fuerza es perpendicular o casi igual a lo que es el hueso y se dan, como podemos ver aquí, estas suelen ser las apariciones radiológicas. La oblicua, cominuta, ala de mariposa. Bueno, aquí se cambiaron 2 veces, perdón. Ala de mariposa justamente denota el nombre por la figura que adopta este tipo de fractura, que es más bien como un ala de mariposa o yo la veo como un murciélago en sí. Suelen denominarse así. Las cominutas pues suelen ser una combinación de ciertas fuerzas diferentes en sí. Ya suele ser por ejemplo, se suelen denominar, ¿no? Fragmentos óseos y adoptan la forma o más bien muchas veces de T o Y en algunos fragmentos. Y aquí creo que se podría denominar, en este pedazo aquí, podemos ver más o menos cómo se ven, ¿no? Las oblicuas, pues justamente las oblicuas es, dependiendo de la fuerza oblicua, es decir, depende del eje óseo, y así podríamos ver todos tipos de fracturas. Existe también longitudinal, existe también
las fracturas que son incompletas, pero más bien, por ejemplo, tallo verde, que son las que se dan más bien en pediatra, son fracturas más bien pediátricas, se suelen denominar, ¿no? Podíamos ver en incurvación, etcétera. Bueno, congelación a los fragmentos óseos, ustedes se preguntarán, pues suena muy extraño, suena muy raro, pero la gelación de los fragmentos óseos es una de las cosas que se debe de poner primordialmente en lo que son las radiografías, y eso se mencionaba. Cuando, por ejemplo, nosotros encontramos no sé si se menciona encabalgamiento o acabalgamiento, porque en sí lo encontré de diferentes formas y no sabía, pues aquí se denota encabalgamiento. El encabalgamiento describe un desplazamiento, lo que es lateral de un segmento sobre otro en sí. Y pues no hay nada más que decir en cuanto a esta, porque pues es un desplazamiento de lado a lado, como se podría denominar, ¿no? Que se desplaza de un lado hacia otro. La impactación implica que un fragmento óseo se ha introducido en el otro. Estas más bien se van a denominar o van a estar en lo que son las caderas, es decir, cuando nosotros veamos fracturas de cadera, la impactación va a denominar mucho esto. La depresión, pues la depresión es el hundimiento de una superficie, de un volumen óseo sobre sí, y se mencionaba que en las fracturas de calcáneo son las que se suelen ver más. ¿Okay? La comprensión implica el hundimiento de un hueso al quedar atrapado entre dos, y se denominaba más bien en lo que son las fracturas de lo que son las columnas vertebrales. Es decir, puede verse como un aumento de densidad, podríamos ver densidad en una de estas, y más bien igual va a depender mucho del tiempo que se prolongue la lesión, es decir, si esta lesión ha estado mucho tiempo o si ha estado poco tiempo, se podría ver con las densidades en sí. Bueno, en la rotación, ¿qué vamos a ver en la rotación? Son signos indirectos como la imagen en S o la incongruencia anatómica entre los extremos proximal y distal, y aquí se puede ver una vista anteroposterior de lo que es el codo en sí, ¿no? Pero estas fracturas de rotación son muy difíciles de ver o de valorar más bien, porque justamente se denota una alteración tridimensional, como una figura plana mencionaba así. La avulsión se suele decir que es una de las más dolorosas, se podría decir, porque es el arrancamiento de la parte del hueso en el punto de unión de una estructura muscular eh, o tendinosa. Es más bien, igual se suele dar mucho en lo que son los tendines, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los fragmentos óseos. Podríamos decir que hay rayos X inadecuados. Obviamente que hay rayos X inadecuados, justamente porque a veces no se suele describir muy bien lo que son las fracturas, por eso mencionaba el doctor que es primordial e importante, además de que esto va a depender mucho del tratamiento que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Describir la fractura suele ser confusión de descripción de las fracturas, es decir, si una fractura es desplazada o si no es desplazada en sí, la dirección del desplazamiento. El tratamiento, o más bien lo que se suele dar en los extremos del hueso en continuidad, se denotaba que en los pacientes se debe dar anestesia local o regional. ¿Puede haber una pérdida completa de continuidad? Claro que la puede haber si nosotros no denotamos esto. Hay una retención de continuidad parcial y esto se va a dar más bien, o nosotros debemos de dar, y es una sala de urgencias. Es una emergencia, justamente para que no haya tejidos, no haya necrosis, no haya unas ciertas afecciones, y suelen darse, justamente vamos a ver más adelante, antibióticos, ¿no? Pero hay un dato erróneo en eso. Bueno, vamos a ver desplazamientos, desplazadas, no desplazadas, es decir, anguladas, varo y valgo, pues ya sabemos, ¿no? Cuando justamente yo las identifico más cuando está adentrada o cuando está hacia afuera o hacia adentro. En desplazadas, medial, lateral, anteroposterior y justamente cabalgadas.
Las fracturas desplazadas de cabeza femoral suelen ser, como ya les vengo diciendo, las fracturas de cadera en la edad adulta, porque estas suelen ser de caída, suelen ser muy graves y suelen ser, se mencionaba, que de las más graves que existe en traumatología, y es que estos adultos pues requieren inmediatamente de un reemplazo protésico en el individuo. En los jóvenes, o más bien como nuestra edad, se denota una reducción inmediata y una fijación interna. El desplazamiento varo y valgo, el varo suele ser inestable y el valgo pues suele estar metido por debajo de la cabeza femoral, es decir, es un poco más factible y un poco más estable, por así decirlo. Bueno, vamos a pasar a la parte de evaluación y complicaciones en sí. Las evaluaciones y complicaciones justamente se denotaban en lo que son tres, inmediatas, mediatas y tardías. Inmediatas suelen decirse que son 48 horas, mediatas, días, semanas o meses, y tardías. ¿Por qué? Porque las fracturas a veces suelen sanar años, se requieren de ciertas cirugías o más bien varias cirugías, ¿no? Bueno, vamos a empezar. En inmediatas vamos a ver que son causa de la misma fractura, es decir, son causas de la misma fractura y suelen darse, por ejemplo, síndrome de compartimental de aplastamiento, embolia grasa, necrosis vascular, lesiones neurovasculares. Pero en estas habíamos dado que, por ejemplo, el shock, el aplastamiento, las lesiones neurovasculares, justamente se ve más bien igual en lo que son las fracturas de húmero de tercio medio, porque el nervio radial está adosado a lo que es el hueso, ¿no? Y bueno, en las mediatas vamos a ver que son de días, meses, causa de un mal tratamiento, ciertas complicaciones, osteomelitis, pseudoartritis, pero la osteomelitis y la pseudoartritis me parecía que son tardías, porque suelen denominarse de años, es decir, que suelen tardar más. Y las tardías, pues vamos a ver en esto, ¿no? Ahí creo que se eliminó. Bueno, hay un síndrome de compartimiento y hay un síndrome de compartimiento. Esto quiere decir que la elevación de la presión intrafacial e intratisular suele ser más común en pierna y antebrazo, pero también en tibia y codo, especialmente en fracturas supracondíleas infantiles. En compartimientos vamos a ver músculos, arterias y venas, el nervio anterior y peroneo. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar, o más bien va a ser el diagnóstico? Por medio de la presión intratisular. La clínica va a ser preisquémico, parestesias, dolor crónico severo. Y recordemos una vez más que el dolor suele tener igual su clínica. La cianosis, vamos a ver una vena menos vista. La palidez, no vamos a ver palidez en la arteria, y va a haber una parálisis post 48 horas. Es por eso que el síndrome de compartimientos es muy importante de verlo. Y esta podemos ver una imagen aquí, cómo se podría. El síndrome de aplastamiento, como el mismo nombre denota, pues suele ser de que esté comprimiendo, esté aplastando, vaya la redundancia, algo, y suele ser como que toxicidad renal por liberar mioglobina, detergente sanguíneo, por lesión vascular. Podemos ver rhabdomiólisis y por mioglobinuria, formación del tercer espacio, y esta formación del tercer espacio puede promulgar o puede llevar a lo que es un shock. Hipercalcemia, justamente porque hay una fibrilación auricular, puede denotar una fibrilación auricular. ¿Puede haber necrosis? Claro que puede haber necrosis si nosotros no tratamos bien lo que es una fractura. Es, como mencionaba al principio, la clínica o la historia clínica es de lo más importante, porque justamente al sufrir una fractura puede haber que a veces se genere una
desvascularización. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que los nervios están comprometidos, las articulaciones pueden estar comprometidas y más bien cuando llegan pacientes que tienen fracturas múltiples en sí, la frecuencia en necrosis avascular suele ser en zonas cervicales, fémur, húmero y astrágalo, ¿ok? La osteomielitis suele ser la infección de los huesos, suelen ser más bien en fracturas abiertas, clínica, fiebre, inflamación, dolor, fatiga. El tratamiento, pues limpieza quirúrgica, desbridamientos también y complicaciones pueden ser artritis sépticas. En cuanto a las infecciones de los huesos, muchas veces sí es necesario dar como tratamiento antibióticos, pero hay que valorar muy bien qué tipo de o cuántas horas, cuántos días lleva la infección. Pero en sí es primordial darles antibióticos. Aunque como decía el doctor, muchas veces pues es causa de valorar bien, ¿no? El tratamiento. Las fracturas más bien suelen tener tratamientos diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se manejan ya sea como nosotros conocemos lo que es un yeso, un Velpo, o justamente porque se llevan a operaciones en 1, 2, hasta 3 sesiones y suelen ser más dolorosos. Como mencionaba, la fractura de cadera es un ejemplo de esto porque muchas ocasiones no quedan bien. Bueno, empecemos con el tratamiento. El principal manejo va a ser la primera, inmovilización. Cuando haya una fractura o cuando nosotros vemos, como mencionaba el doctor, igual el latigazo, nosotros vamos a ver vamos a hacer inmovilización, no moverlo. ¿Por qué? Porque podemos comprometer más. Evitar el daño de ciertas partes blandas para evitar el dolor o una mala consolidación. Los principios de la O ahorita los vamos a mencionar y ciertas recomendaciones que se suelen dar. Es decir, en los pacientes muchas veces no deben de moverse en mínimo, bueno, mencionaban 24, 48 horas, pero va a depender mucho del tipo de fractura que se les dé, porque obviamente no vamos a poner a un paciente que se ha fracturado, por así denominarlo, que se haya fracturado el húmero, por así decirlo, ¿no? Porque igual se le suelen dar muletas, etcétera. El manejo inmediato suele ser, obviamente nosotros vamos a manejar inmediatamente este tipo de fracturas para evitar síndrome de comportamiento, para evitar una necrosis, etcétera. Los principios de la AO son 4, suelen ser 4, y justamente el primero es la reducción y fijación para restaurar anatómicamente lo que es el hueso, ¿ok? Bueno, como segundo vamos a estabilizarlas mediante férulas o fijación según las características de fractura y lesión. ¿A qué se refiere con características de fractura y lesión? El tipo de lesión va a depender mucho y la clasificación de que se les suele dar a estas, ¿no? Sabemos que en las fracturas hay sin fin de clasificaciones que te vienen dando tipo 1, tipo 2, si es tipo 1 y tipo 2, si es A o si es B, etcétera. En tercero, vamos a preservar la vascularización y ciertos tejidos blandos por una cuidadosa manipulación. Debemos de saber movilizar o saber más bien cómo mover y tratar a estos tipos de pacientes. Las fracturas no suelen ser un juego, como mencionaban ahí, no suelen ser un juego y suelen ser de urgencia en muchas ocasiones. La segura inmovilización, tanto en la zona lesionada como el enfermo, nos va a dar más bien un buen tratamiento y un buen diagnóstico si nosotros lo sabemos y si nosotros sabemos más bien de que, por ejemplo, como mencioné y como se menciona, muchas veces, el hecho de que demos un antibiótico, que demos un Velpo, que demos, hay que valorar mucho esto. Bueno, como bien se menciona, la reducción es una corrección de los desplazamientos. Suelen ser manuales, obviamente suelen ser manuales, suelen ser bajo anestesia porque muchas veces hay dolor. El dolor
pues tenemos que entender al paciente, entonces son bajo anestesia y suelen ser maniobras para corregir ciertos desplazamientos, ¿ok? La tracción continua se debe de realizar durante horas o durante días, suelen ser más en partes blandas y son efectuadas por adherencia a la piel. La fractura medial de cadera y las fracturas en niños suelen ser más igual de tracción continua y suelen ser esqueléticas. Se suelen clasificar en partes blandas o esqueléticas más bien. Inmovilización. La inmovilización, como su mismo nombre lo dice, vamos a inmovilizar al paciente, es decir, que no pueda comprometer o que no pueda seguir inmovilizando estas partes como, bueno, no sé, no muchos de mis compañeros aquí que han sufrido una fractura, suelen ponerles ya sea el Velpo o el yeso. También suelen haber vendas, la bata, la malla tubular. Modelos de aparatos enyesados, obviamente no solamente va a haber en brazo y solamente va a haber en, ¿cómo se llama?, en las piernas, por así decirlo, sino también vamos a tener en la columna vertebral, no sé, bueno, Frida Kahlo, ya me imagino que si la conocen, tuvo una fractura de columna y justamente usó un dorsal o un corsé durante años. De ahí se le realizó una cirugía y pues posterior a ello falleció porque pues se le complicaron varias cosas, pero pues no murió por fractura obviamente. Bueno, suelen ver las fracturas cervicales, Minerva o collar, como sabemos, lumbo, sacra, un corsé. En los miembros superiores, es decir, en el brazo, como bien denominado, como bien dije, en Velpo, toracobraquial. También suele haber en las muñecas, en las manos y en los dedos una férula digital. La férula digital, no sé si han visto, es como un tipo que te ponen algo en el dedo. Bueno, eso es una férula digital. Creo que puse la imagen, pero se eliminó. El miembro inferior, pues miembro inferior, obviamente vamos a ver de la cadera para abajo, fémur, pelvimédico, la rodilla, la tibia y la peroné, pues una bota alta o un pie de bota corta. Bueno, esta es la tabla que les quería yo mostrar. Como bien les dije, el tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico. La modalidad puede ser dependiendo si hay una férula, si hay una tracción cutánea blanca o una tracción esquelética, como bien les dije. En la parte derecha se muestran ciertas indicaciones o más bien en dónde suelen estar las fracturas para que nosotros demos modalidad a este tratamiento, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, sindactilización, fractura de los dedos, tracción cutánea blanda. Vamos a inmovilizar las fracturas de cadera, suelen ser aquí. La esquelética en fémur del niño o acetábulo no desplazadas. Inmovilización provisional de las fracturas de fémur de adulto. ¿Ok? En tratamiento quirúrgico, pues obviamente va a ser quirúrgico y suele usarse más bien lo que son clavos, dependiendo del tamaño, de la forma, y hay que valorar muchas veces las alergias a los metales de estos tratamientos. Por ejemplo, las agujas de Kirchner, la fijación de fragmentos, de pequeños fragmentos, las fracturas del niño, entre otras. Y aquí se puede apreciar bien en el cuadro. Bueno, estos son algunos ejemplos de Minerva, Velpo, brachiopalmar y antebrachiopalmar. Bueno, estos son, como bien les mencioné, aquí hay un Minerva, Velpo y brachiopalmar. Bueno, entendimos bien las diferencias, depende de cómo se vaya a inmovilizar, ¿no? Y aquí vamos a ver también a las férulas de los dedos. Estos son los otros tipos de corsé bicruto, Velpo, toracobraquial, brachiopalmar, la férula digital, y aquí se suele repetir otra vez, ¿no? Va a depender mucho de, como dije, el tratamiento que se les vaya a dar a estos pacientes en sí. Las recomendaciones. ¿Qué podemos nosotros recomendarle a los pacientes? Que son mejor las férulas
es mejor inmovilizar una articulación proximal y distal, aunque suele ser cansado para los pacientes. ¿Por qué? Porque pues no se van a poder mover, y cuando son fracturas múltiples es necesario y primordial recomendarles pues esto, ¿no? Las almohadillas, y vamos a checar las férulas aproximadamente cada 24 horas. El manejo inmediato suele ser en las fracturas, ya va a depender si son abiertas y si son cerradas, porque si son abiertas va a haber pues una vía periférica como tratamiento. Cefazolina mencionaban 1 gramo intravenosa cada 8 horas por 2 días. Es primordial y es necesario que estos pacientes tengan vacunas antitetánicas. Hay que descontaminar y desbridar, posterior a ello estabilizar. Bueno, en las cerradas, pues no es tanto porque pues no están comprometidos, no hay una exposición en sí, y vamos a evitar la lesión a ciertas partes blandas, es decir, inmovilizar igual a lo que es el paciente. Bueno, en cuanto al desprendimiento epifisiario, el desprendimiento epifisiario pues sabemos que va a depender mucho, pero igual suelen darse en la etapa de crecimiento de los niños, suelen ser más bien los niños. Podemos ver aquí igual fracturas en tallo verde. Las lesiones traumáticas de los huesos largos durante el periodo de crecimiento que provoca la separación de la epífisis del resto de los huesos. Esto significa el desprendimiento epifisiario, ¿ok? En radiología, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar, o más bien vamos a valorar frente y perfil con angulaciones, o vamos a tener igual tratamiento conservador. No es como que muy grave en sí, no es como que sea una fractura abierta, entonces va a ser conservador. Vamos a requerir reducción y yeso. En quirúrgica, fracturas oblicuas muy inestables. Van a haber placas, obviamente que van a haber placas en puente, muchas veces con tornillos bloqueados o rehabilitación. Por eso insisto en el tratamiento. El tratamiento puede ser tanto conservador como quirúrgico, va a depender. Como bien mencionaban mis compañeros en muchas de las exposiciones, y muchas veces se encontró la clasificación de Salter y Harris, suelen ser fracturas fisarias y suele haber clasificación. Y a esto me refiero con el tipo de 1, 2, 3, 4 y hasta 5. No solamente va a haber en estas, podemos ver en las fracturas de Monteji y de Galía, así como hay otro tipo de clasificación. Pero pues vamos a enfocarnos en Salter y Harris. Vamos a verla. En tipo 1 y 2 vamos a ver que hay fracturas extraarticulares y vamos a requerir una reducción cerrada en back y movilización. En tipo 3 y 4 son fracturas articulares y reducción abierta y cerrada dependiendo de la síntesis de agujas transfisarias, ¿ok? El tipo 4 va a haber un difícil de ver en las radiografías, y va a haber un tratamiento de secuelas. El tratamiento de secuelas, como ya bien sabemos, secuelas quiere decir el daño que ha dejado ahí, ¿no? Porque muchas veces son difíciles de ver por el tipo de años que suelen denotarse estas fracturas. Bueno, esta es la misma, pero pues se me hizo muy curioso, o más bien muy animada. Entonces, suele ser la misma que esta clasificación, solo que un poco más animada y un poco pues más entendible, y se me hizo un poco curiosa, ¿no? Y bueno, para concluir, sabemos que es muy importante el poder leer una radiografía para dar un diagnóstico que sea certero y correcto, así como posterior brindar al paciente un buen tratamiento y una buena atención médica. Sabemos que los tratamientos ya pueden ser conservadores o pueden ser quirúrgicos, y son necesarias o primordiales evaluarlas, porque muchas veces suelen haber fracturas múltiples o suelen llevarse fracturas de años. Entonces, esto ha sido todo por mi exposición. Espero no hayan quedado dudas. Gracias por su atención. Muy buena exposición. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Como vieron, este tema es un tema importantísimo porque nos da
los fundamentos y las bases para poder describir una fractura, una radiografía. ¿Tienen alguna radiografía? ¿Alguien? Karina, ¿no tienes alguna radiografía? Bueno, de las que mostré en mi expo, iba a tomar la de cadera, porque la de cadera se me hace un poco interesante y además de eso, pues suelen ser las más importantes. Yo creo que deberíamos de comenzar con algo más sencillo, como alguna fractura de brazo, alguna fractura de coles, alguna fractura de hueso largo, para que así se vayan adentrando en la descripción, en los pasos que tenemos que llevar para describir las radiografías. Si Doctor, no yo tenía tienen... una duda en cuanto a describir las fracturas radiológicas. Es importante que nosotros pongamos, por ejemplo, ya ve que, pues como mencioné, las clasificaciones, ¿no? Si son tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿En Así la es. radiografía se va a poner o eso se evita? Todo lo que sea descripción del paciente o de la radiografía es válido. Entre más describas, más se entiende y más nos adentramos al paciente y a la radiografía. Es importante ser lo más descriptivo. Lo malo es el ser muy parco, el no describir, el ahorrarnos palabras y decir paciente con buena evolución, evolución satisfactoria, radiografías en excelente tomas, fractura en cúbito. No, tenemos que describir, por ejemplo, esta es una radiografía anteroposterior, porque no sabemos si la fractura en cúbito que la estás viendo en una radiografía anteroposterior, lateral o oblicua. Pero si tú me describes, estamos viendo una radiografía anteroposterior, ya estamos imaginándonos la imagen de frente, ni de lado, ni oblicuo, ni de ninguna otra posición, ya estamos viendo que es de frente. Esa es la importancia de ser descriptivo. Tenemos una radiografía anteroposterior del miembro torácico en la cual observamos una fractura en cúbito. Si somos descriptivos y sabemos, podemos decir en cúbito derecho o izquierdo, porque yo he visto notas clínicas que hablan de la fractura del cúbito en tercio medio, bifragmentaria, alineada, no desplazada, la cual se le va a realizar un tratamiento conservador. ¿En qué le ves tú el defecto de la nota que te describí ahorita? ¿En qué le ven el defecto? Cualquiera que quiera opinar. Arleni, ¿en qué le ves el defecto? Isabel, Guadalupe, despierten. Alan, despierta. ¿En qué le ven el defecto a la nota? Pues no se describe a fondo la fractura, sino superficialmente, no da más información. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfectamente. Arleni, ¿en qué le ves el defecto? Pues yo le encontré, bueno, en cuanto a eso, yo le encontré que la información que se dio fue pues muy vaga, ¿no? Entonces,
hay que describir más, como mencioné, las radiografías en sí, porque pues suelen ser importantes. No vamos a poner, por ejemplo, una radiografía que es anteroposterior y pues la describamos con lateral, ¿no? Por eso es primordial identificarlas. El primer defecto que tiene la descripción es antebrazo derecho o izquierdo. ¿Cuál es? Y termina y con la nota y dice fractura de cúbito. El tratamiento conservador, ¿de qué brazo? A la hora que llega el paciente o 2 meses después, no sabes tú si el brazo fue derecho o fue izquierdo. Fíjense nada más un detallito tan pequeño, cómo nos hace la diferencia de toda la nota. Estamos describiendo una fractura, estamos viendo una radiografía, estamos describiendo en la nota una nota de evolución, paciente masculino de 25 años de edad, el cual sufre fractura de cúbito y que está siendo tratado en forma conservadora, en la cual se le va a colocar un yeso braquipalmar neutro para inmovilizarlo por 6 semanas como tratamiento total. Punto. Esa fue mi nota de evolución. ¿Qué brazo? ¿Derecho, izquierdo? ¿El de arriba, el de abajo? ¿De cuál? ¿De qué estás hablando? Del brazo de otro, no del paciente. Por eso les decía, tenemos que ser descriptivos. Problema es que seamos parcos, pero por ser descriptivos, porque seamos muy floridos, eso no va a ser pecado. Más vale tener una nota amplia, bien fundamentada, con toda la información, que una nota paciente con buena evolución en su segundo día de internamiento. Luego le ponen canalizando gases y en óptimas condiciones. ¿Qué cosa nos dice una nota de esa índole? ¿Es masculino, es femenino? ¿Es joven, es viejo? Tenemos que en una nota ser descriptivos lo más que podamos. Todo lo que describan va a estar perfectamente. Si tienen un problema legal, el hecho que sean muy descriptivos les va a ayudar, les va a defender. Pero si son muy parcos y no ponen muchos detalles en la nota, así va a suceder porque le van a decir, oiga, usted trató a un paciente, ¿de qué brazo? ¿De qué parte del brazo? ¿Qué le hizo? ¿Lo anestesió? ¿Le redujo la fractura? ¿Le sacó control? ¿Describió la radiografía? ¿Le hizo alguna prevención? ¿Le dio algunos consejos para su tratamiento? ¿Le dio medicamentos? ¿Qué cosa hizo usted? Porque aquí en la nota no aparece. Desde ahorita quiero que ustedes se vayan metiendo en la cabeza. Dejen a un lado la pereza. Más vale, aunque esté muy cansado, aunque no haya dormido, porque va a llegar el día en que posiblemente no les dé tiempo de dormir, hagan buenas notas. Esas notas le van a salvar de muchos problemas. Siempre
estén a la defensiva, que sus notas están para que les defiendan de lo que están haciendo. Si les agarra un maestro en una nota de evolución y ve que está muy parco, le van a hacer 20,000 preguntas y ustedes no van a poder responder, porque ustedes van a responder verbalmente, pero lo verbal no sirve de nada a la hora que uno tiene una nota de evolución. Nosotros nos vamos a basar en la nota de evolución, no en lo que me digas de las palabras después de que ya plasmaste tu opinión. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a quedar en el expediente. Esa es la información que vamos a tener del paciente. Posiblemente ya tú no estés presente en ese momento y yo esté leyendo una nota de lo que tú hiciste. Y si pusiste ahí, paciente con buena evolución en su tercer día de internamiento, ¿qué me dijiste? Pusiste unas letras, unas oraciones para salir del paso, el valemadrismo que dicen vulgarmente. Siempre tenemos que tener un tiempo para hacer las notas de evolución bien, para hacer nuestras historias clínicas bien. Yo voy a insistir mucho en eso, hoy, mañana y siempre que me pregunten, siempre voy a insistir que hagan su buena nota de evolución. Si es consulta externa, lo mismo. Tienen que poner su nota de evolución y que es, si están en su consultorio y ustedes ponen una nota muy escueta, el paciente a lo mejor no regresa pronto, regresa dentro de 3 meses y abren la nota, el expediente del paciente y encuentran paciente, faringoamigdalitis, penicilina procaínica cada 4 horas. ¿Qué cosa les dice eso? ¿En qué condiciones llegó su paciente cuando ustedes lo vieron? Exploraron cuello si tenía ganglios infartados, hipertrofia de amígdalas, tenía disfonía, tenía calentura. ¿Qué hay en campos pulmonares? Tenía artralgias, mialgias, cefalea. Se le hizo laboratorios, no se le hizo laboratorios. Se le dio antipirético, ¿qué se le dio? ¿Qué se le hizo? Yo nada más encuentro una nota en la que se le dio penicilina procaínica. Y ya no sé nada del paciente de la última vez que lo vi porque fue hace 3 meses. E hice una nota tan escueta que ahora la veo y, y no sé en qué condiciones vi a mi paciente. Un detalle que quiero que se graben en la cabeza es, apréndanse el nombre de su paciente. Si están dando consulta externa, vean el expediente antes de que el paciente entre. Si se llama Juan, en el momento en que entra le dice, muy buenos días, señor Juan. Qué bueno que está usted con nosotros. La última vez que le vimos por esta situación. Ahora, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿En qué le puedo servir? No, dije, pase usted, pase señor, pase señora. ¿Quién es el enfermo? Da una impresión
de poco interés, de atención. Hay un dicho muy bonito que dice, si sabes servir, eres bueno para vivir. Hay gente que no sabe servir, que no sabe ser útil, que no trata de ser positivo en sus acciones. Ustedes se reirán si les digo que hay una persona que no puede cruzar la calle porque ya por su edad no encuentra en dónde apoyarse. ¿Por qué no acomodarse y agarrar a la señora, al señor y decirle, ven, vamos, te llevo al otro lado? Créanme que los coches que vengan se van a parar cuando vean que hay una persona con una distinta capacidad, que tiene limitaciones. Y esa persona resolvió en ese día ya una situación y nosotros tuvimos el espíritu de servicio. ¿Cuántas veces no han pasado frente a esa persona, la voltean a ver y a veces voltean a ver si ya pasó o no pasó y la ven que está parada y que no puede pasar? Y no nos acomedimos a ayudarle. No nos acomedimos a servir, a tener ese espíritu de dar. A veces lo que vamos a dar, tenemos tanto y no lo sabemos regalar. Muchas veces alguien que tiene una mirada triste, pensativa, no sabemos qué problemas tengan y nosotros ni siquiera los buenos días les damos, mucho menos le regalamos una sonrisa. No nos cuesta trabajo, ni nos cuesta nada cambiar nuestra imagen facial con una sonrisa amplia y decirle, muy buenos días, señor, pase usted excelente día, y con una sonrisa. Hemos perdido el espíritu de amabilidad. Y eso lo tenemos que reflejar, el espíritu de servicio, en nuestras notas, en hacer las mejores notas. Tenemos que aprender a hacer buenas notas. No le den ustedes la importancia nimia a las notas, sino denle la importancia que es lo más importante que ustedes van a hacer. No hay paciente que no tiene nada. Hay pacientes que llegaron y dicen, pues este paciente ni sé a qué vino. Muchas veces lo van a encontrar que tiene una hipertermia de 37,5 y es todo lo que tiene y no tiene más nada. No tiene artralgia, no tiene mialgia, no tiene cefalea, no tiene disfagia, no tiene nada. ¿Y su corazoncito cómo está? Hablando de corazoncito como símbolo de sentimientos, su estado de ánimo. Viene deprimido, viene buscando apoyo, viene buscando que alguien lo escuche, que él pueda hablar. Y de lo que él nos diga vamos a hacer una buena o una mala nota. Porque un paciente que nada más encontramos hipertermia, vamos a venir ya relacionándonos bien con él, con amabilidad y espíritu de servicio, vamos a encontrar que es un individuo que el día anterior trató de suicidarse y que no lo hizo porque le faltó valor, porque se siente deprimido, se siente olvidado,
en este mundo y que no ha encontrado a nadie que le escuche lo que él piensa, lo que él siente, lo que desea decir. Y para nosotros que estamos en la vida de la carrera, en la vida de la actividad, en la vida de que cuidado con mi tiempo que vale oro y no voy a estarlo perdiendo contigo aquí sentado, no nos damos cuenta y el paciente se vuelve a ir con su depresión, con sus sentimientos de culpas, juzgándose bien o mal o pésimamente, y que lo primero que hace es se avienta delante de un coche, porque ahí sí tuvo valor para hacerlo, no para ahorcarse ni para matarse de otra manera. Pudiendo nosotros haber evitado eso, porque era cosa a lo mejor de abrir esa llave para que fluyera todos esos sentimientos, toda esa patología. Y el paciente cuando se fuera nos diera muchas gracias, pero ya me siento mejor, porque soltó todo lo que su ronco pecho llevaba y que ya no cabía dentro de él. Lo explotó y explotó con el médico y le dijo todo porque encontró una persona amable, una persona con espíritu de servicio, una persona que desea ser útil, una persona que desea ser médico. Pónganle atención a sus notas, sean florido, más vale pecar por exceso que por parquedad, por falta de información. Y estoy hablando de notas de evolución, de expedientes, de opinión radiológica, de todo lo que tenemos que hacerle a un paciente sobre un expediente. Que vean que el que tuvo el expediente en la mano, si no es un médico, es un ser humano que tiene espíritu de servicio. Y el médico se va a caracterizar siempre por su espíritu de servicio. No lo olviden. Médico que no sabe servir, no sirve para vivir. Muy bien. Entonces, ¿en qué quedamos, Karina? Sí, doctor, dígame. Es que llevo 20 horas diciéndote que necesito una radiografía que no sea la de cadera. Y me preguntas en qué me puede servir. Sí, tengo aquí en, ¿cómo se llama? En mi exposición, de hecho, mostré varias, puedo mostrar de ellas. Si gusta, Cualquiera puedo que buscar. quieras, nada más para comenzar a describir, descríbemela y ya para que yo corrija y aumente y empecemos a hacer una descripción adecuada. Adelante. Ok.
Ahí ya se puede ver. Es que me dice que ya está proyectando, pero luego me da falla de internet. ¿No? No vemos nada. Déjame intentar de nuevo porque... Adelante, adelante. Si quieren, lo dejamos para la próxima clase, para que así busquen unas radiografías. Karina, Sí, doctor, es que no me deja presentar. De hecho, se trabó mi lap. por eso, pues ya faltan 18 minutos. Sí. Tenemos tiempo, bendito Dios, tenemos más tiempo que vida. Así que podemos comenzar, si me haces el gran favor de buscar unas radiografías de antebrazo, de húmero, que no sean muy difíciles para que empecemos con lo más fácil, o como quieras, la que quieras. De todos Sí, modos, doctor. tenemos que hacer descripciones de todas las radiografías para que así empecemos a describir, y eso es con lo que vas a comenzar de nuevo. Ahora sí que discúlpame que yo abuso de ti. Y y empezamos a describirla para que así lo que les falte yo les corrija, le aumente y hagamos una buena descripción. Empecemos a hablar de radiografías. Se van a dar cuenta que lo que aparenta ser muy fácil
tiene sus detalles, tiene sus bemoles y que necesitamos entrenarnos en ello. Y nos vamos a ir entrenando con la opinión de la descripción de cada uno de nosotros. Vamos a ir aprendiendo de los compañeros, de sus errores y de sus descripciones positivas. Vamos a ir aprendiendo mucho. Así que tranquila, no hay problema. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Tomen su café. No se desmañanen tanto. Ya pueden desayunar. Si me están invitando a desayunar, les voy a decir que no, porque el COVID está todavía atacando. Desgraciadamente, recibí hoy por la mañana la mala noticia de que murió un amigo por COVID, el que fue el subdirector del hospital de Pemex, el doctor Rubén Díaz Cibaja, le dio COVID y falleció en la madrugada de hoy. Cuidado, todavía el COVID está haciendo estragos, se está llevando a nuestros amigos, un hombre no tan grande, un hombre positivo, y pasó a formar parte de las filas de los que fueron derrotados por el COVID. Cuídense. Nos vemos. ¿Qué día nos vemos? El viernes, ¿no? Sí. Bueno, cuídense. Hasta luego. Doctor, tenía una duda en cuanto a lo del SOAP. Es importante que, en cuanto a lo de la nota médica. ¿Qué pasó? En cuanto a la parte subjetiva, es primordial poner, por ejemplo, si el paciente llegó con un acompañante. Pues, dependiendo del tipo de paciente, si es una persona adulto mayor en que tiene discapacidad, no está de más de ponerlo. Paciente traído por familiar en sillas de rueda, en la cual era incapaz de realizar la deambulación. Y va a ser importante, pero si es un hombre de 40 años y va con la esposa, pues, y vino un paciente con una faringoamigdalitis con su esposa, como que no checa ponerle que iba con la esposa y que estaba muy guapa y que de ojos azules, ¿verdad? Vamos a poner la información que el paciente nos da, porque es autosuficiente, porque es el que lleva la patología, porque es el que vamos a describir. Pero no es lo mismo un paciente de 80 años a que es trasladado en silla de rueda o que va con muletas y que tiene que ser llevado por un familiar porque no es capaz de valerse por sí mismo. Entonces, no nos afecta ponerle paciente que viene acompañado por familiar deambulando con asistencias de muleta. O sea, depende de la ocasión. ¿Me explico? ¿Quedó resuelta tu pregunta o vemos qué decimos? Sí, otra pregunta más. Perdón por Sí. abusar de usted. Bueno, en la parte subjetiva igual se llega, o sea, se pone el tratamiento que ha estado tomando el paciente, ¿no? Porque pues muchas personas llegan y te dicen, no, pues tomé paracetamol hace como 24, 48 horas. Entonces es primordial igual, ¿no? Puede uno ponerlo, sí, paciente que tuvo medicación previa a la consulta que tenemos, tales medicamentos, y lo nombras y ya. Les vuelvo a repetir, ¿afecta ponerlo? No afecta. Lo único que va a estar más descriptivo, pero sabemos que tuvo un tratamiento previo y que ya cuando estuvo con nosotros
nosotros cambiamos el tratamiento y le dimos el tratamiento que nosotros elegimos. O sea, no afecta. Puede afectar que en un momento y habrá tomado algo antes del paciente y ni le pregunté. Eso sí afecta porque nos quedamos con una duda. Ok, doctor, ya. Gracias.